palabra son puras para los puros. O sea, la pureza en este versículo refleja un corazón que es transformado por la gracia de Dios. Una persona que es pura, una persona que es íntegra, es una persona que inevitablemente ha sido transformado por la gracia del Señor en su vida. Nosotros, humanamente hablando y por nuestro propio medio, por nuestra propia cuenta, no podemos, o muchas veces se nos hace demasiado difícil expresar integridad hacia Dios o hacia cualquier otra persona. Pero se nos hace mucho más fácil cuando nosotros tenemos una dependencia completa de Dios, de que la integridad se haga presente y se haga visible en nuestra vida. Es una integridad que no solamente es de boca, una integridad que no solamente que yo digo que soy íntegro, sino que es una integridad que da testimonio de que realmente Dios está en mi vida, que Dios ha transformado mi corazón, y que esa integridad habla de los hechos a través de los cuales las personas pueden identificar y pueden dar testimonio de que realmente yo soy una persona íntegra, porque Dios lo ha hecho así a través de la transformación que ha hecho en mi vida por medio del Espíritu Santo. Entonces, las personas íntegras o las personas que son puras, como dice este verso bíblico, hay algunas características que tienen que manifestar, y es primero que tenemos que tener una fe genuina. ¿Cuál es la fe genuina? Los íntegros no se limitan a hablar de Dios, sino que sus vidas son un reflejo de la relación que tienen con el Señor. Es decir, cuando yo soy una persona que tiene una fe verdadera, una fe genuina, una fe que ha sido transformada por el poder de Dios, no solamente yo me limito a hablar de Dios o hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, sino que mis acciones, que mis actos, que las decisiones que yo tomo reflejan que verdaderamente Dios está en mi vida. Porque para muchas personas siempre va a ser más fácil decir cosas que no son, pero lo que realmente va a dar testimonio de lo que usted y yo somos son las acciones que continuamente estamos desarrollando en nuestro diario vivir. Las personas íntegras tienen una perspectiva desarrollada, una perspectiva renovada. ¿Por qué? Porque ven la bondad de Dios en todo lo que Él ha creado, porque su mente y su corazón han sido limpiadas por el Espíritu Santo. No son personas que están buscando de continuo el mal, no son personas que están maquinando, como dice la palabra, cosas que no provienen de Dios, sino que son personas que tienen cosas puras, porque así Dios la ha provisto, porque así Dios las ha transformado, porque así Dios se las ha mostrado. Y nosotros tenemos que entender que si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nosotros tenemos que ser puros, porque el Espíritu Santo transforma nuestro corazón, transforma nuestra vida, y tenemos que dar testimonio de la verdad que habita en nosotros. Tenemos que tener también coherencia entre nuestra fe y las obras. Nosotros no podemos hablar de fe si no tenemos obras que lo demuestren. Las acciones respaldan lo que nosotros decimos creer. Si yo estoy hablando de fe, tengo que darlo a manifestar a través de las obras. Y usted dice, pero ¿cómo es eso? Bueno, la palabra me dice a mí que no es por obras para que nadie se gloríe. Yo no soy salvo por las obras que yo hago. Pero la fe sin obras es muerta. O sea, si yo digo que tengo fe en que Dios puede sanar al enfermo, la mejor manera de yo demostrar que tengo esa fe es orando por el enfermo. Si yo digo que Dios puede restaurar una vida, la mejor manera de yo dar testimonio de esa fe es orando, es tratando de hacer lo posible para que esa vida sea restaurada. ¿Quién es que va a hacer la obra? Es Dios. Pero la fe que yo tengo a lo que Dios puede hacer en la vida de esa persona me va a llevar a mí a accionar, a que yo pueda hacer algo, que pueda ser partícipe de la obra que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Entonces, por eso nosotros predicamos el evangelio, no porque entendamos que nosotros tenemos el poder, sino porque sabemos que el Espíritu Santo, dice la palabra, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero entendemos que Dios hace la obra cuando nosotros nos ponemos en sus manos como instrumento suyo para llevar la palabra a todo aquel que la necesita. Nosotros en ese momento somos portadores del mensaje de salvación, pero al final de cuentas el que hace la obra y el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero la fe que nosotros tenemos en saber que el Espíritu Santo va a cambiar y a transformar a la gente es lo que nos lleva a nosotros a predicar la palabra. Y es ahí donde queda la evidencia de que hay una fe que está guiada y que está respaldada por las obras. Mi fe en que la gente pueda ser salva es lo que me lleva a mí a predicar la palabra en nombre
del Señor Jesucristo.